Exacto. Pues nada, empezamos. Sí. Este es el programa bis, ¿no? Uno bis, porque, bueno, del primero surgieron muchas dudas y temas que quedaron todavía quedaron por cerrar. Así que nada, nos decidimos hacer esta segunda parte que es bis, ¿vale? Temas que quedaron un poco pendientes y que a ver si hoy conseguimos resolverlos, más allá de que podéis hacer todas las preguntas que queráis a través de los comentarios. Tenía que ver con la diferencia entre amor propio y narcisismo. Eso es. También otro tema que surgió era lo del tema del apego evitativo y su relación con el narcisismo, o los apegos y su relación con los narcisismos, que también son cosas que nos habéis ido preguntando o sugiriendo estos días, ¿vale? Después del programa. También nos han hablado de los progenitores, ¿no? Si un narcisista nace, se hace, si hay madres y padres narcisistas o cuidadores narcisistas. Entonces, bueno, no sé por dónde empezamos de Pues todas las mira, cosas que nos han ido planteando. de entrada, yo a mí me gustaría por esto último luego ir hacia atrás, ¿vale? Si te parece bien. Una de las cosas Venga. que acabas de decir muy importante es que realmente el narcisismo o no tener un trastorno narcisista de la personalidad lo va a marcar el cuidador principal o cualquiera de los cuidadores que la persona que tiene el trastorno narcisista de la personalidad crea que es al que tiene que... hay dos formas de tener narcisismo, trastorno narcisista de la personalidad, de generar, ¿vale? El Ujú. trastorno. Una es la devaluación por parte del progenitor masculino y Vale. para hacer una sobrecompensación, la grandiosidad y el exceso de sobreprotección del progenitor femenino. ¿Por qué digo femenino y masculino? Porque no depende del género en sentido estricto, Ujú. sino del tipo de actuación que sostiene la persona en función al rol. ¿Qué quiero decir? Que no quiero sonar muy técnica o muy compleja. Si yo soy una persona masculina en mi forma de proceder, es decir, casi cumplo más con los estereotipos que se pueden establecer con respecto De al cuidador cuidado de un masculino. hombre, yo voy a representar la figura masculina. Entonces, si yo nunca estoy satisfecha con el desempeño de la persona que está a mi cuidado, estoy generándole un trastorno narcisista, posiblemente, ¿vale? Ujú. Ojo, no todo el mundo, ¿eh? ¿Vale? Entendamos en qué términos lo decimos. Y de la otra manera sería cuando yo ejerzo la mayor cantidad de estereotipos del rol materno, en el cuidado y sobreprotejo, también estoy aumentando. Si además se da que ambos progenitores cumplen con esos roles y esas desviaciones del rol y desordenan el apego, ¿vale? Automáticamente ya tenemos el trastorno narcisista de la personalidad con luminosos. Es decir, para que nos entendamos, un narcisista sería como una combinación de un estilo de cuidado de los progenitores o de los cuidadores, ¿no? ¿Mm? Y ¿Cómo o integra sea, esa y la persona en sobreprotección, ¿no? función? Claro, en función a la forma de ser que tiene esas contingencias. ¿Me explico? Pero estos cuidadores ya son narcisistas, tienen ese trastorno, Algunos no, sí, o no otros tiene no. por Puede qué. ser que no lo sean, puede ser que tengan rasgos narcisistas marcados, pero que no sean narcisistas. ¿Por qué? Por eso digo que es una combinación muy peculiar, porque incluso puede haber padres narcisistas o madres narcisistas, que no es lo común, pero que como la influencia como cuidadores no es muy grande porque aparece otra persona como cuidador principal, esos hijos no desarrollan el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Por qué? Porque el cuidador puede ser un abuelo, por ejemplo, ¿vale? Que no sufra de eso. Claro. Sí sufren el impacto del familiar, pero no del cuidador principal. Por eso es tan importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el estilo de apego
lo primero y la primera matización que quiero hacer con respecto a la personalidad es que no se cumple exactamente igual que el estilo de apego cuando hablamos de educación, o al menos así es mi experiencia, ¿vale? Es decir, no tiene que ver exactamente con el apego en sentido estricto de la crianza, sino que el narcisismo y el trastorno narcisista tiene que ver más con que la persona cambie su estilo de apego estable en función a lo que le está sucediendo. Por eso, y sé muy bien por qué digo esto, y lo digo por el propio trastorno narcisista y por las víctimas del trastorno narcisista. Yo puedo haberme criado en una familia, de hecho ese es el perfil de víctima que buscan, tener en general estable un estilo de apego seguro, es decir, que yo no tengo inseguridades, ni tengo ansiedad, ni tengo absolutamente nada que no indique que soy una persona bastante estable y que confía en el mundo y en los vínculos, ¿vale? Y de repente relacionarme con una persona narcisista, o a veces no tiene por qué ser narcisista, que nuestra dinámica, una relación disfuncional también funcionaría así, que por nuestra dinámica, y aquí tenemos que meter la parte de condicionamiento clásico y operante, ¿vale? Es decir, los programas de Pablo, reforzamiento, claro, Pavlov, Skinner, los Skinner, grandes en general, ¿vale? Hay más modernos, pero bueno, esos los son los que clásicos. todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser que mi apego se desestructure. Si yo soy una persona, por eso, por ejemplo, una víctima de un trastorno narcisista de la personalidad, ¿vale? Cuando tiene y de normal, es decir, en su estructura y en función a su modus operandi vital y sus rutinas, ha desarrollado un apego seguro con respecto a su crianza, nota tanto alivio cuando se separa del narcisista. ¿Por qué? Porque vuelve a gestionarse bajo los criterios, no solo las creencias, sino los criterios integrados relacionados con la buena vinculación del apego seguro. ¿Vale? Ujú. Por eso, por ejemplo, notan tanto alivio cuando se acaba una relación disfuncional. Un ¿Por qué? Porque le ha narcisista. estado pudiendo generar un apego Ujú. evitativo o un apego Evitativo o inseguro. ansioso. Eso es. O uno desorganizado. ¿Vale? Es decir, que dependiendo del día y del comportamiento y la dinámica con el narcisista, que ellos, ya sabes que ellos juegan siempre con la incertidumbre, la sorpresa y la novedad para que la persona se desoriente, obviamente va a hacer que en ese vínculo la persona dirija el apego de una forma incorrecta Ya. a lo que ella tiene establecida. De hecho, los daños traumáticos vienen de ahí, cuando la víctima de repente se da cuenta de que es que no está actuando como realmente actuaría en un vínculo que la mantiene segura. Ujú. ¿Vale? Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo estoy tratando con un narcisista o con una persona que es trastorno evitativo del apego, que la diferencia es que la persona que es otra de las dudas que teníamos, que es que todas tienen relación, el apego evitativo, en el apego evitativo la persona no busca hacer sufrir, como ese, Claro, o para sea, reforzar en su el identidad, apego, busca evitar la angustia que le implica confirmar que su idealización no se cumpliría. es decir, un poco la relación con los demás sería alejarse para no depender emocionalmente, ¿no? En el caso del evitativo. Efectivamente, Y el evitar la narcisista, vinculación, eso es. Y el y el narcisista se narcisista va. vincula para sentirse validado o tener el control sobre la situación que se está generando. Ujú. Esta Exacto, sería perdonad que la gran tengo. diferencia. Por un Esa es lado, la el gran apego diferencia. evitativo se aleja para no depender emocionalmente, mientras que el narcisista se vincula para sentirse validado y seguir en su narcisismo, ¿no? En tener el Y control de la no, situación. y no solamente no depender emocionalmente, porque les gusta estar controlado, bajo control, sino más concretamente para evitar que se caiga la idealización. Mientras que el narcisista Ujú. lo que quiere es que te vincules para seguir sosteniendo la idealización que te ha generado a ti de él. Ya. Es decir,
Un evitativo piensa que todo es como en las películas, es un ejemplo, es romanticismo puro, ¿vale? Y un narcisista, aunque tú estés viendo las banderas rojas, te hace gaslighting para que tú no dejes de pensar que él es buena persona. Y además Sí, es invade un tu espacio, poco, no te evita, es el te abrazo de una invade cobra. constantemente. Eso es, por eso decíamos en el programa pasado, Aprieta, pero no ahoga. aprieta pero no ahoga, pero no se termina de ir de tu vida. Ya. O sea, yo ya te digo, yo Bueno, al final al que se tienen cree Bon Jovi necesidad. le tengo ahora mismo neutralizado, A mí me crecen pero como enanos. a ti te crecen como enano, pero le tengo neutralizado y creo ya que por aburrimiento se va a ir, ¿vale? O sea, yo lo tengo claro, cada día lo tengo más claro, gracias al cielo. Vale, Es así. por ir aclarando con la gente que nos está viendo y luego cuando Mm. vayamos a compartirlo en YouTube. Por un lado, el apego evitativo, su respuesta emocional sería la evasión, ¿no? Eso es, Un por poco lo tanto, va a estar fuera del contexto. El narcisista exacto. Y va a va a intentarlo, seguir queriendo interactuar a como dé lugar, claro, o sea, va a tener una necesidad de control sobre total y eso y luego absoluta. Sí, además sí. va a funcionar De control. desde el victimismo y No, la no solo grandiosidad. eso, no, no, desde el control y además con la creencia nuclear de que es que si no te controla vas a hablar mal de él o de ella. Ujú, exacto. Sería Entonces, un poco, necesita estar en el contexto para asegurarse, mientras que un evitativo no va a estar en el contexto, no, claro, precisamente para sale de evitar él, interactuar con la persona, porque la interacción puede hacer que esa imagen que la persona con la que se relaciona tiene de él se venga abajo. Ojo, que vale, eso también lo hace un narcisista, pero la diferencia es que en el caso del evitativo viene del miedo, es inseguridad de la persona, y sí, en el sí. caso del narcisista viene del engaño, Bueno, que es y que no quieren entonces, que descubras quién es de verdad. ante todo esto, ¿qué podemos hacer aquellos que no somos narcisistas? Aunque aclarando que todos tenemos en algún momento conductas narcisistas, Todos tenemos en algún momento. De hecho, además, cuando estás con un narcisista, espejearte, ponerte en espejo. en espejo es muy común. Te pone o transfieres lo que no puedes liberar con el narcisista, lo transfieres a otras personas. Ya, claro, ¿Vale? claro. En Entonces, estos casos, para poder, la sí, neutralización hay una técnica que funciona muy bien, que es la piedra gris. ¿Vale? Cuando tú aplicas la piedra gris, el evitativo, ¿vale? Suele calmarse y empieza a buscarte, pero dócil, porque ujú, empieza a preguntarse y hace examen de conciencia y se da cuenta de que puede avanzar, ¿vale? Y es capaz de disculparse honestamente y darse cuenta de que está evitando. Y entonces él mismo solicita el ser ayudado. En el caso del narcisista, el comportamiento parece similar, pero la diferencia es que nunca un narcisista va a reconocer que el fallo está en él. ujú, exacto. Él va a decir que siempre hay un motivo por el que tú, Porque él ha tenido que reaccionar. eso es, y que ahora, en la conversación que suele tener en el tercer acercamiento, más o menos, es volver a sacar, si no ha conseguido en el primero y en el segundo volver a tener poder sobre ti, vuelve a sacar algo que a ti te hubiera hecho sentir mal para obtener ese poder. Y aquí es donde enlaza lo de la diferencia entre el narcisismo y el amor propio. En el narcisismo, la persona lo que hace es reafirmarse ante lo que considera que es una ofensa a quienes. El amor propio es alejarse y poner límites cuando ves que están atacando tu dignidad.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el narcisista confunde el amor propio con atacarte, o sea, que es amor propio y que el ataque lo hace desde el amor propio. No, si lo hicieras desde el amor propio, ¿vale? No estarías atacando a la otra persona, estarías hablando de ti, no de lo que hace la otra persona. O sea, sería en el caso del narcisista una preocupación excesiva por sí mismo, ¿no? Y una Hombre, necesidad, te lo pues, de digo, admiración constante, ¿no? De que le estés claro. alabando o le estés reforzando Mira, positivamente. yo te cuento una anécdota. Yo os conté en el programa pasado que se metieron, que podría haberme costado mi honorabilidad, que no es así porque yo soy muy honorable, a ver si me entiendes. Pero, Eres vamos, una que no es mujer así, no honorable. lo sé, porque podría ser un delito. Pero bueno, dependiendo de cómo se hubiera expandido a nivel social. Pero yo decía que me había costado mucho conseguir lo que había conseguido después de haberlo pasado muy mal. Incluido, os lo conté la semana pasada, que yo estuve con un maltratador 10 años. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que en esa conversación la persona, en vez de preguntarme ¿y cómo es que te ha costado tanto? Y hacer un ejercicio de empatía, el narcisista solamente se justificaba, ¿vale? Para evitar que yo le pudiera acusar de haber sido mala persona. Él quería echar balones fuera. En vez de preguntar y de hacer el ejercicio de empatía y disculparse por eso, él lo único que quería justificar es que él y otra persona que había participado de los hechos, ¿vale? Lo único que habían hecho es que yo lo estaba malinterpretando, que ellos no lo habían hecho con esa intención. No, hay cosas que afectan a la dignidad de cualquier ser humano, no lo tienes que hacer porque no hay que hacerlo. Insinuar con los tiempos que corren que una persona tiene adicciones o que una persona se podría acostar con todo perro pichi, no se le hace a nadie. A nadie, y menos si además eso puede repercutir públicamente y en su trabajo. Porque es que entonces no hemos evolucionado nada desde lo medieval. ¿Qué es lo que tienen, el problema que tienen los narcisistas? No evolucionan. Se han quedado Que en no Atapuerca. evolucionan. No evolucionan, son perversos. Tienen la misma perversión que Torquemada. O sea, una persona con esa catadura moral, dando lecciones de moral, son Torquemada. Es otra característica fundamental de un narcisista. Entonces, si alguien a ti te está echando a la hoguera por un error, pero cuando los errores son suyos, Ya, no hay asunción del error. lo Ni justifican reparación, ni reparación. con que ellos además tienen dignidad, no están tirando de amor propio, están tirando de narcisismo. Y del narcisismo solo hay que tirar cuando tienes delante a un narcisista o cuando tienes delante a alguien que está emitiendo un comportamiento egoísta, que entonces el narcisismo te saca a flote. Claro, a ver, es evidente que nadie está salvado de molestar a otra persona, de en algún Nunca. momento invalidar, bueno, es decir, de tener a lo mejor conductas o comportamientos que pueden molestar. Pero en el momento que eres consciente y pides disculpas y en el otro lado tienes un narcisista que te hace pues o gosteo o simplemente no Que asume atenta también su contra la parte, dignidad de al una final persona. está, claro, está atentando contra tu dignidad, ya no solo la dignidad, tu bienestar emocional, porque al final eso te genera una serie de inseguridades, una serie de miedos y una serie de emociones que no son las que esperas de alguien que supuestamente te aprecia y te quiere, sea un Y que amigo, solo sea tu eso, es que pareja, además, sea un familiar, que claro, supuestamente has generado un vínculo positivo, vamos a entrecomillarlo. Entonces, estás en un contexto, en un entorno que crees seguro y luego descubres que ese lugar no era seguro, que todo lo contrario, que parece que te estaban preparando el ataúd, vamos. Y en el momento totalmente. menos O peor esperado aún, la muerte en te han vida, empujado que se a la suele caja decir, y tú no te has enterado, ¿sabes?
Igual que, o peor, la muerte en vida que llamo yo, que es alejarte o confundirte para que no encuentres tu propósito en la vida. Lo que es el imperativo categórico. Ujú. Es decir, que tu vida tenga sentido, que tú no seas un medio para conseguir un fin, sino un fin en sí mismo. Eso es lo Ya, que ya. hacen los narcisistas. Ese es el verdadero gran daño de un narcisista, de un La trastorno cuestión, narcisista de la Rebeca, personalidad, sea el vínculo que tengas con él, sea el que sea. conclusión, entonces, Rebeca, mejor dejarlos estar. Bueno, iba a decir una barbaridad muy Dila, grande. dila. No, solo nos ven cuatro No, no, personas, porque puedes nos decirlo. pueden cerrar el canal, nos pueden cerrar el canal y va a ser que no. Bueno, la verdad es que estamos en Instagram, no sabemos muy bien por qué, porque a Rebeca le ha dejado que lo iniciáramos, a mí no me dejaba porque me pide seguidores mínimos, así que nos lo cierren casi casi que... Ponle un ¿Vale? filtro, a lo que fueras a decir, ponle un filtro. No, no pasa nada. No, lo que te digo, no, lo que No hay te que lo quedes hacer, dentro, no te lo quedes dentro, suéltalo. no, no, lo que iba a decir es que hay que tratarlos. Es decir, a los narcisistas hay que tratarlos para contenerlos. Ya Pero a está. los Si no, narcisistas se les puede tratar, o sea, no, son se les puede tratables. contener. Mira, te digo, yo Pero un llevo, momento, Rebeca, o sí, sea, ¿merece la pena gastar esa energía para contener a un narcisista? pues sí, porque Tiempo y entonces energía. si no, sí, sí, pero por algo primordial que acabamos de decir hace un momento. Ellos tienen dignidad. Es decir, un escorpión, aunque siempre sea un escorpión, y no pueda dejar de ser un escorpión, tiene dignidad. Lo que no podemos hacer es, porque no tengan solución, ¿vale? Aplicar nosotros a ellos las mismas reglas. Claro, a mí lo que me preocupa en las relaciones personales es que al final, como voy intentando evitar narcisistas, que me pueda encontrar con alguien que ha tenido una conducta narcisista, pero no es narcisista. Que Claro. creo que este es el gran dilema, ¿no? Porque al final todos podemos tener estas conductas. ¿Cómo hacemos para que no nos pase eso? O sea, para que, o sea, Pues que nos seguir podamos dar en esa confiando. Mira, situación. mira, los narcisistas tienen un claro perfil marcado, es clarísimo, ¿vale? Que tiene que ver concretamente con la utilización de ti mismo. O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Como una extensión. No, es un narcisista, os lo dije, es gente que vive, no tiene propósito vital, ¿vale? Y lo único que mantiene es un mundo alrededor de él que quiere tener estable. O sea, sería una especie de parásito vampiro. Sí, como dijiste la semana pasada, al que le lleguen las cosas. Es decir, como no tiene cojones, esto ya sí lo he dicho en abierto. A Ya salir está, al ya nos van mundo a... porque se lo comen, porque son mediocres, a rabiar y no lo soportan, el mundo se les come. Ellos solo son alguien cuando te meten en su mundo. Pues la primera clave para detectar que una persona es narcisista es cuando de repente quiere convertir el mundo en general en un mundo específico y concreto hecho a tu medida. Ya, entiendo. Es como cuando un narcisista te recrimina que lees demasiado, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cuánto es Que, bastante? ¿Quién dice el tope? exacto. ¿Quién pone el tope de cuánto es leer o cuántos títulos? Porque yo tengo una apuesta con O, una amiga mía de la facultad a que me voy a morir, a ver cuál de las dos se moría con más títulos que la duquesa de Alba. Y aquí sigo, o sacándome un carrera. ejemplo también podría ser alguien, o sea, un narcisista, aquel que no respeta límites, a pesar de que se los pones muchas veces. ¡Uh! Peor, el que no los respeta y encima te dice a ti que hay que ponértelos. Que es lo que me ha Ya, pasado a mí con el que se cree Bon Jovi. Los carteros, pero a dos manos. Es que es así que grande. al final nos cancelan. Esa a dos manos. Eso lo he dicho a dos manos. Es que esa sí que es grande. O sea, una persona que constantemente se está saltando los límites hasta lo que puede ser considerado algo
grave te diga a ti por decir la verdad que es no quiero escuchar esto, esto y esto cuando estoy en un sitio público, ojo, ese fue todo mi mal. Por eso había que ponerme límites y no darme tantas confianzas. Pero qué confianza, cretino. No te me enfades, no te me enfades. No, me enfado por la sencilla razón de que los narcisistas, ¿vale? O sea, no me enfado por mí, ¿eh? De verdad Ya, os ya, lo digo. claro. Soy mega zen, me conocéis. Soy vehemente porque en la consulta tengo personas que están muy machacadas por esta clase de personas y que lloran porque ¿qué han hecho ellos para que la otra persona diga que le tienen que poner límites si no han parado de dar? Es fuerte este tema. Es que es muy fuerte. Es que no son capaces de establecer la diferencia entre lo que es no atentes contra mi dignidad y entonces yo no hablaré contigo. Es que el tema es que atentan contra uno y luego pretenden que ese uno no bufe. Pues Claro. en Y algún luego pasa otra momento cosa. ese otro bufa porque se cansa, porque se da cuenta de que eso que le genera bienestar ya le genera malestar y entonces llega un punto en el que pues pegas el bufido, la coz o Pero los mandas a además, freír claro, espárragos. totalmente. Pero es que además, que es lo más gordo de todo, que es lo que te digo, es que eh, buscan personas que tienen alta empatía. Yo al fin y al cabo, gracias al cielo, tengo una autoestima de hierro y en todo lo alto, Ya, ¿vale? entiendo, pero bueno, no todas las personas están en Claro, esa pero situación, no claro. todo el mundo lo tiene así. Por sus circunstancias personales, sus situaciones Claro. Y vividas, luego el experiencias problema de vitales y los. demás. Claro, dice, ¿cómo se les contienen? Están preguntando. La manera de contenerles es haciéndoles asumir que lo son y Vale, yo no veo los haciéndoles comentarios. asumir que vas a poner límites y que eso no puede, y si repercute en ti, tienes el derecho de alejarte de ellos. Narcisista. O sea, lo que contiene un narcisista es que la propia víctima decida descartarle. Claro, eso es lo que ¿Qué vuelve pasa? Que eso preso no al va a durar para narcisista, siempre. porque al Excepto, final... claro, No, no, acaba, perdona. no, eso no va a echarles para atrás. ¿Por qué? Porque además las víctimas, como tienen alta empatía, algunas pueden tener antecedentes de trauma, ¿vale? Esas Ujú. personas se te pueden meter por las rendijas, no verlo bien y generarte codependencia, ¿vale? Ya. Pero la realidad es que la manera de contener a un narcisista es que el narcisista se dé cuenta de que una persona que es muy empática es capaz de decirle ahora mismo te estás comportando como un capullo y en vez de enfadarse lo que tienen que hacer es asumir Claro, que esa persona les está dando un consejo para que dejen de hacer daño. el tema es que la autocrítica la llevamos bastante mal. Yo entiendo Bueno, y la que, autocrítica Rebeca, peor aún. nos das estrategias para que podamos sostener, ¿no? Una relación con una persona narcisista, pero por lo que a mí me toca y por mi experiencia, yo tengo claro que no voy a hacer esa contención. No Para puedes mí hacer esa contención y si la haces durante un es... tiempo y cada cierto tiempo tienes que descansar, descansa. Porque, por ejemplo, yo, Sí, pero eso es eh, agotador y yo no lo quiero para mí yo, ¿eh? Luego hay otras no, yo tengo personas que personas, no, pero mirad, yo tengo personas y conozco yo les personas invito por ciencia y por a salir por experiencia, la puerta tal cual llegaron. por ciencia y por experiencia que tienen hijos narcisistas y es muy difícil, ¿vale? Que esas personas puedan desvincularse como podríamos hacer un contacto cero tú y yo. ¿Qué hay que hacerle? Piedra Ya. gris. Piedra gris, que es cualquier cosa que hagas es que no voy a reaccionar, voy a seguir enfocada en lo mío Ujú. hasta que Sí, se sí, te te entiendo. pase en la sintomatología, que la tienes en todo lo alto. Ya. ¿Ya está? Bueno, Rebeca, yo no estoy viendo comentarios, no estoy viendo nada. No sé si alguien ha hecho alguna pregunta o alguien quiere preguntar algo. Como has iniciado A tú ver. el No, directo, yo no lo en veo, no principio veo nada. solo habían preguntado que cómo se les contiene.
Vale. Vale. Otra forma de contenerle es que la propia víctima trabaje, si tiene problemas de autoestima, por ejemplo, la autoestima, que trabaje la asertividad, que genere y tenga claro la diferencia, no se deje imbuir por todo lo bonito y maravilloso que le pinta la persona narcisista. Me da igual que sea hombre o mujer, lo mismo da, ¿vale? Que no se deje imbuir por ese ambiente tan bucólico y maravilloso y se dé cuenta de que durante toda su vida ha tenido relaciones sanas con sus tiras y sus aflojas, Ujú, claro. ¿vale? Porque no todo el mundo, por cuestiones de momentos vitales, nos encontramos en la misma En el mismo situación, punto. en el mismo punto, pero hay una estabilidad en las relaciones y en los ataques contra nuestra dignidad. Es que es muy fuerte lo que llegan a hacer lo que llega a hacer un trastorno narcisista de la personalidad. Yo en el anterior programa os dije, a mí me generan una mezcla entre ternura y aburrimiento, pero también enfado, ¿lo veis? No se ha notado. Claro. Es decir, esa es otra de las características de darte cuenta de que a lo mejor estás conviviendo con un narcisista. Que cosas que normalmente no te sacan de quicio, con él te sacan de quicio porque la gente interpreta otras cosas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. La semana pasada, el programa pasado hablamos de que te buscan y te encuentran en cualquier momento, ¿vale? Bueno, pues a veces tienes que escuchar, no, hombre, habrá sido casualidad. No, 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 no. Hay un patrón de comportamiento Sí, esto y además te que lo puedo dices, demostrar. digo, mira, esto además que dices, yo os puedo contar una experiencia que tuve con un ex mío que, Mm, que estaba más para acá que para allá, o sea, mm. fatal, el pobre. Lo dejamos y de repente me lo encontraba en todos los sitios. O sea, iba a la gasolinera, estaba en la gasolinera, iba al gimnasio, estaba en el gimnasio, bajaba al centro a comprar a un sitio y estaba ahí. Y tú decías, ¿cómo esto? ¿Cómo es posible? Antes no y ahora sí. Antes no y ahora me lo encuentro por todo. Pero te digo esto y miro por el espejo retrovisor y va detrás de mi coche con el suyo. Claro. Sí, Entonces, sí. vamos, una cosa que tú llegabas a pensar, digo, bueno, igual es que me han puesto alguna aplicación de seguimiento en el móvil, porque dices, ¿cómo es posible que ahora me lo encuentre en todos los sitios? Mm. Esto ya te digo que no sé pero vamos, puede confirmar lo que tú decías, ¿eh? Totalmente. Como esto, Totalmente. con esta La persona te puedo forma contar en la otras que hablan situaciones de otras personas heavies, y hay alguien aquí que las puede, que las puede corroborar, vamos. corroborar. Y de hecho, de la forma que hablan de otras personas. O sea, por ejemplo, otra manera de detectarlos para saber que por ahí van los tiros es que se pongan a salir contigo. Todas sus ex son unas locas, pero no solo sus ex. Es Bueno, que su y no querer rollito, hablar de su ex, eso es, su pregunto, rollito, ¿eh? no querer hablar de su ex es algo que cuadraría Sí, con un también. trastorno. Ni una cosa ni la otra. Porque lo lógico es que dependiendo de la circunstancia y la situación que se dé, tú cuentas anécdotas. Yo, por Claro, porque, por ejemplo, tú y yo ejemplo, nunca hemos hablado de mi ex marido, por ejemplo, ¿vale? Pero sí de vez en cuando te he dicho, mira, esto me pasó con Perico. claro, es que yo es habitual que hable Es un de decir. mis ex con los que he Que tenido una no, o buena sea, me refiero relación. que no necesariamente, además, David tiene que No, ser negativo. Yo ha habido cosas que te he contado que claro que porque son con Perico me positivas. reía un montón. O Es sea, que con quiero Pedro me decir, reía esas muchísimo. personas han formado parte de tu vida. Es lógico que si es una situación traumática, pues no la quieras recordar y no venga el Claro. cuento que la recuerdes con tu pareja o o sí, con tu nueva pareja, pero otras bueno, pues si he estado de viaje y ha habido un momento, pues no sé, creo que es sano, porque eso significa que eres capaz de establecer relaciones sanas con personas más allá de si el vínculo amoroso se terminó o no, porque pueden quedar Gracias, otros Beni. vínculos, Mm. ¿eh? Le digo a Beni que ha dicho que ella confirma lo que tú has contado. Ah, claro, ya, es que claro. Un beso, vida. Y eso que te estaba comentando. Entonces, claro, o sea, hay cosas que es que son clarísimamente eso. Una de esas
que eso, que no hable o que no hablen nunca de sus exparejas A o... mí, por ejemplo, con la última persona con la que estuve, me parecía muy, muy extraño que no quisiera hablar de su pasado, ¿no? Que fuera todo como mm, Mm. muy hermético, ¿no? Era como, Hombre, no tú sé, puedes no querer ¿qué tienes que hablar. esconder? No, tú puedes no querer hablar de un episodio traumático determinado. Obviamente nadie va a querer hablar de su abuso sexual en la No, infancia, ¿me claro, explico? eso es evidente, pero Vamos a ver, mm, pero de cosas cotidianas que no tienen ningún sentido, hombre, hay más gente que puede tener más o menos, pero normalmente en el narcisismo va asociado, y esto es clave, a que no puedas establecer un modus vivendi determinado, por ejemplo, que tú puedas enlazar que de tres ex con las que habla, o sea, de las que habla, a todas los jueves por la tarde las engañaba porque se iba a bailar salsa. ¿Me explico? Y ya entonces él te lo hay cuenta un... como buen narcisista, te lo cuenta como que todos los jueves sus ex le montaban el pollo porque iba a bailar salsa y entonces tú te quedas con el run run de, pues sigues yendo los jueves, voy a ir a ver por qué te las montaban tus ex. Y llego y me encuentro que es que que no no es está que yo sea bailando. insegura, es que tú le tiras a todo lo que se mueve. Es que tú eres un mentiroso. Y Correcto. además hay un patrón, Hay veces ¿no? que no Hay quieren una... hablar del pasado, pero no solo del pasado, del presente también, ¿eh? Del presente también. Y bueno, y Bueno, les encanta inventarse tu vida. bueno, y hacerte dudar a mí esto de cosas que has conversado con ellos y han pasado, que sea el gaslighting este famoso, a mí esto es lo que Oh, me parece más fascinante. totalmente, pero es Esto que además me que son parece capaces. porque llega un punto Son que dice capaces de uno, decirte el gaslighting hasta cuando has tenido 20 testigos. ¡20! que de hecho tú sabes y eres consciente de esto, con la última persona con la que estuve, no, o sea, me hizo un gaslighting de una cosa concreta que tú decías, pero escúchame, ya, ¿por qué tengo a alguien con quien que estaba ahí y puede corroborar esto? Pero porque es absurdo, dices, pero es que estoy seguro que esa conversación la hemos tenido y este tema lo hemos tratado, Bueno, y, a mí han y me llegado a lo hacerme niegas. gaslighting. Espérate, que es que está grande. A mí han llegado a hacerme gaslighting con gestos de mi cara. Bueno, O esto sea, ya es lo último. pero te lo juro, ¿eh? No, ese gesto no era por eso. Sí, este gesto era por esto. Que no, que este gesto no era por esto. ¿Sabrás tú si haces el ¿Sabré gesto? No, Mari yo que Carmen. soy el gesto? Es increíble. Es decir, la necesidad de control que tienen es eso, enfermizo. Es Es enfermizo. enfermizo. Pero totalmente, mira, ni un neurótico, una persona con el neuroticismo disparadísimo, es tan controlador. O sea, ni siquiera un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Ojo, que ellos se obsesionan mucho, ¿vale? Pero es un Claro. control para tener ellos estabilidad. En el Sí, sí, o narcisista sea, es una obsesión es no para generar regularse, o caos, sea, para autorregularse ellos, para pero autorregularse ellos. En el hacia los narcisista demás, es no hacia él. disfrute. Claro, en el narcisismo es disfrute. Por eso los trastornos obsesivos compulsivos al final sufren tanto. En Ujú. el Claro. narcisista es disfrute por el hecho de tener el poder. Pues lo dicho, por mi parte yo os recomendaría que saliréis corriendo a lo Cenicienta y aunque os quede el zapato en la escalera, cojáis la calabaza y os piréis. Y hasta luego, Mari Carmen, como yo diría. Hay que Porque salir creo que son corriendo. Lo que personas pasa que con las es divertido. que, o sea, si son personas elegibles, no el caso de que pues tengas un hijo y bueno, no te quede más remedio, pero si son personas elegibles, creo que sostenerlas y hacerles eh, es difícil. Y como es difícil, complejo y has de gastar una energía que tienes que estar dispuesto a gastarla, yo si tuviera que darle un consejo a un amigo o a una amiga le diría, mira cariño, coge las maletas, pírate y búscate otro o simplemente quédate No, sola y además, con gatos o solo con gatos que se está maravillosamente bien. y Y punto. además es lo que te digo, si provoca.
si provoca todo el rato que quiera que vuelvas a hablar con él o volver o con ella a tener contacto, menos todavía. Y otra cosa en la que ahora yo estoy pensando, que esto Mm. también mejoró a un montón de los narcisistas, es lo que yo les llamo la comparsa. Donde Hombre, lo la hemos hablado comparsa, en grupo. Macá condena, como se dice aquí en, perdón, como se dice aquí en Mallorca, que igual como Instagram no entiende el catalán, pues no me, el mallorquín no nos bloquean. Esto yo sí que me parece una cosa increíble, es decir, el público que les aplaude y les ríe las gracias es, Totalmente. no sé si son tanto o peor que el narcisista en sí, pero creo que son El personas programa pasado. que no facilitan y que lo que hacen es aún todavía añadir complejidad a esas relaciones. Y a Sí, mí pero esto me ha ¿sabes qué pasado, pasa? que esa persona está rodeada de amigos, que no hay ninguna autocrítica, que no hay un, escucha, te estás pasando o simplemente No, déjalo pero estar. Le ahí aplauden, hay dos. haga la chorrada más grande o cometa el error de su vida. No, no, Entonces, esto creo que es daño otro innecesario. tema para tratar. O daño innecesario. Mira, una de las cosas que a mí me parece lo peor de todo, lo peor. Yo la última gestión de ese tipo que he visto puede considerarse un acoso laboral, Bueno, es que en el entorno literalmente. laboral los Pero nadie narcisistas tiene tienen los primeros narices, puestos. nadie tiene narices a decirle nada. Ya, pues es que, claro, se aprovechan de eso porque juegan con el miedo al final. Y encima están en una Totalmente. posición de mando donde pues te puedes quedar sin trabajo, pues, supongo, en este caso, o bueno, o pueden empeorar tus condiciones, pues es el lugar perfecto para estas personas. Y si no, Ya, lo podemos que hablar pasa de es que lo que tú no gobernantes. puedes permitir, hay líneas que no se cruzan, y eso Marta Pérez López está aquí, que lo hemos hablado en alguna ocasión. Hay una cosa muy importante que es que hay líneas que no se cruzan, y es cuando tú estás viendo que el desgaste psicológico y el desgaste físico que están generando ese daño del narcisista en otra persona, no te plantas. Sí, hay que plantarse. Claro, Sí, hay un hay que punto en el plantarse. que tienes que decir basta. Ahora, de Basta. hecho, por aquí ha entrado alguien que veo que hemos trabajado juntos y hemos tenido que padecer algunas situaciones complejas en las que al final, de alguna manera, es lo que tú decías, tienes que, de alguna manera, tienes que decir hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así, estos comentarios me están molestando, esto creo que no puedes continuar en esta dinámica porque si no, el que al final se agota eres tú. Claro. O sea, el que sufre el daño, el que sufre el malestar, eres tú, porque estás todo el tiempo como un paraguas que tiene un agujero. Una parte del agua la repeles, pero por otro lado tienes una gotera y te mojas. Y claro, te mojas y mojarse todo el tiempo, pues no es cómodo. Entonces creo que a No. veces cuesta y a las personas hay que ponerles límites y a los narcisistas a los que más. Porque además es cuando más saltan, cuando les pones el límite. Y ahí es donde les Ahí escuece el empieza culo. la devaluación, pero a lo bestia, a chorros. Porque no Claro, puede ser. O sea, pero hay mucho miedo y no todo el mundo es como yo. Ya lo sé, ya lo sé. perdona que dice Marta, porque es que no Lo que puedo dice leer Marta Pérez comentarios. López, que hay mucho miedo en el mundo y que no todos son como tú, como yo. Yo es que suelo ser bastante guerrera. Ojo, que eso les gusta, ¿eh? Que es uno de mis atractivos para un narcisista. Pero quiero decir, El que a mí no me tumban. tú puedes tener o sea, al final al exterior tener esa manera, pero creo que aquellos que nos cuesta, en los que yo me incluyo, tenemos que aprender a poner límites, tenemos que aprender a decir que no, porque si no, al final ellos se aprovechan de eso Y sobre todo con un narcisista y nos convertimos en esto es espectadores. muy importante, esto es muy importante. Con los narcisistas hay que superar esa creencia de que porque saltemos somos malas personas. Pues a lo mejor sí, en ese momento. Pues es que en ese momento nos tenemos que defender porque al final estamos Correcto. siendo agredidos. O sea, Y si al final otras hay una personas agresión. Porque no si tú 20 veces escuchan, me dices una cosa que claro, me ofende y me molesta y ves mi cara y no modulas, pues entonces te voy a tener que decir, oye, cariño, que relájate, ¿qué te estás pasando? pero no solamente es eso.
sino que además, es lo que te digo, si una persona que a mí me ve de normal, que Marta Pérez López o tú me conocéis, que suelo ser la alegría de la huerta, que rara vez me enfado, que ya me tienen que calentar mucho la cabeza, para saltar, si me ves saltar, pregúntate por qué. Pregúntate que a lo mejor la persona que me ha hecho saltar se merecía lo que yo... Ojo, siempre hay una limitación, pero decir basta a un daño, ¿vale? No es reaccionar de cualquier manera, ¿no? Hombre, hay Es un defenderse. propósito y hay una explicación. Es Gaby defenderse. Si dice... a ti te atacan, tú te defiendes. Claro, Porque no claro. somos aquí, no vamos a poner siempre la otra mejilla, con perdón. Claro, y no, y es lo que yo estaba diciendo de la creencia, que me lo está diciendo Gaby, que ella también es psicóloga además, compañera mía, I love you, superar la manipulación que nos hacen haciéndonos sentir culpables por pensar primero en mí. No, es que eso es amor propio. Claro, es una Cuando cuestión de una supervivencia. persona te está atacando y tú tienes que defenderte porque ya está atentando contra tu dignidad, claro que hay que pensar en uno mismo primero. Sobre todo porque el narcisista nunca te va a dar, No, porque nunca, aunque inicialmente lo parezca. el narcisista no va a empatizar con tu enfado. Que va, no, 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 Si no no. lo El haces tú, si tú narcisista, mismo no empatizas mira, con tu enfado, ¿quién va a hacerlo? mira, el narcisista no solamente no da, sino que cuando dejas de dar, demanda y te castiga por dejar de hacerlo. Claro, claro. Les En estás las quitando su primeras alimento. etapas, si no es tacaño, en las primeras etapas te hace creer que piensa que tú eres inteligente, pero te lo hace creer, nunca te lo dice, nunca, ¿vale? Bueno, a Lo no ser que único te que te digan que lees dice muchos libros. siempre es que tú eres su debilidad, te hace sentir que contigo se comporta de manera diferente y que si hay un cambio va a deberse a que tú te esfuerces, Ya. ¿vale? Y Pero una van pasando pregunta. los días y las horas y tú eres consciente, ¿vale? De que no está dando. ¿Y un narcisista podría asumir el rol de un salvador? Es decir, ¿sería Sí, compatible? sí, 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 sí. Con los de fuera. Con los suyos no, pero con los de fuera sí. Sí, 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 con los de fuera, hombre, eso le hace quedar fenomenal. Igual que con ser amigo íntimo de los salvadores. Esas personas que sí son capaces de realizar gestos empáticos, de hecho, una de las cosas que le puedes hacer peor a un narcisista es que la gente se dé cuenta de que le has dejado de hablar. Porque la gente empieza a preguntarse como un ser de luz ha dejado de hablar a alguien. Claro, que a priori el ser Esto me lo de hacen a mí. luz. Claro, Los ¿cómo narcisistas es me lo hacen a mí posible que esto. un ser de luz haya dejado de hablar a alguien que también era un ser de Será, luz a su lado? será el cazador cazado. El Eso síndrome le del da cazador un cazado miedo que lo voy a totalmente. certificar yo. Eso le da un miedo al narcisista, es peor que hables mal de él, porque si hablas mal de él, él Pues dice, suerte ¿veis? No tienen que era un no ser de damos luz. nombres. Espera, espera. Suerte tienen que no damos nombres. No, claro. Él no, él dice, si yo, por ejemplo, que soy un ser de luz, llego y digo algo malo de él públicamente, ¿veis cómo no es tan buena? Esas son No las es oro trampas todo del lo que narcisismo. reluce. Correcto. Pero aquí lo interesante es que tú sigas siendo el ser de luz que eres, pero ya no te dirijas a él en ningún sentido, o a Es como ella. hasta aquí hemos llegado, cariño. Claro, y entonces la gente que ya de por sí sabe quién es quién de entrada, empieza a hacerse preguntas. O incluso empieza a decir, Menos, si es que mucho ha menos la tardado en comparsa. cansarse, mucho ha tardado en cansarse. Muy generosos estaban siendo los seres de luz. Esa parte me encanta. ¿Ves? Y en el fondo yo soy un poco psicopática también. Esa parte siempre me encanta. Esa parte siempre me encanta, que es la parte de el ser de luz de repente se vuelve en el bicho que picó al tren. Se convierte en el bicho que picó al tren.
¿Por qué? Por seguir siendo con todos seres de luz menos con la persona que es narcisista. Y que te está generando Y el daño. claro, ¿qué pasa? Que ahí el narcisista se rebota mucho por dos motivos. Muchísimo, Y muchísimo. el ser de luz tiene que tener cuidado, porque lo primero que va a intentar es recuperarse y entonces va a ir a por ti y si no consigue su objetivo, va a intentar recuperar al ser de luz. Para volver a decir, ¿veis? ¿Veis? Si yo tenía razón. Recordad, a un narcisista siempre quiere tener razón, no las consecuencias de tenerla. Tenerla sin más. Tenerla. A él lo único, a ella lo único que le importa al narcisista es tener razón para poder seguir teniendo el control. Y luego una cosa que Pues, hace, dime, dime. que yo he escuchado últimamente y es una verdad como un puño, que es que cuando no pueden controlarte a ti, controlan la imagen que los demás tienen de ti. Y si el ser de luz se cabrea y lo hace público, esto que yo acabo de decir lo interpretan, lo dirigen hacia el ser de luz. Yo, por ejemplo, llevamos 2 programas hablando de narcisismo y estamos contando nuestras experiencias. Bien, Ujú. pues ellos, aunque no sea para ellos, lo podrían interpretar como que se está hablando de ellos. De hecho, yo, una de las cosas que digo a todo el mundo, por favor, en los estados del WhatsApp, al menos los míos, no los interpretéis como que hay mensajes subliminales. Yo cuando me quiero meter con alguien le mando un WhatsApp directamente. Le digo, está haciendo un... De hecho, cuando no quiero meterme con nadie, ni siquiera le pido su número de teléfono. Y si es narcisista, menos todavía. ¿Vale? Sí, no, no, gracias, por favor. Gracias. Mejor que no. Ah, Claro. familia, no sé si hay alguna pregunta, alguien tiene alguna duda. Rebeca, lee vuestros comentarios. Si no, nos estamos acercando al final del programa, que llevamos ya aquí una hora cascando. Claro. Entonces, bueno, yo es que a mí este tema me apasiona, podríamos estar años, si quieres. Ya, ya lo No, sé. Pero luego no, no nos caben las cosas no. en el Pero YouTube. una cosa muy común en un narcisista es que cuando la víctima ya está hasta los topes, Se cansa. ¿vale? Ya no puede más porque hasta mi frase es, hasta los tontos nos cansamos, ¿vale? Lo que suele suceder es que cualquier cosa que haga la víctima para defenderse de los ataques que la gente por delante no está viendo, pero sí los está sufriendo, se interpreta como que es la víctima la que se le está yendo la cabeza y que está obsesionada con esa persona. No Ya, es verdad. Y las no. víctimas que estén tranquilas, ya hablaremos de las víctimas en el segundo capítulo del Ujú. programa, porque este era el 1 bis, El uno bis. que ya les explicaré, ¿vale? Que no están locas y que la clave está siempre en cómo empiezan las cosas. Jamás se puede olvidar quién toca la puerta de quién. Ya, Nunca, totalmente. Por nunca, eso porque yo decía que les molesta. los dos narcisistas que he tenido en mi vida, con los que he interactuado, que eran constatados trastornos, es que cumplían todos los criterios diagnósticos, yo intentaba salvarles en alguno y era imposible, ¿eh? Los dos se empeñaron en que yo los tenía que querer. Claro, por eso yo decía lo del cazador cazado, porque al final. En que yo los tenía que querer, porque que yo quiera a alguien es un premio. Pero claro, que es Así lo que de digo, que al claro lo digo. final te Son los ponen te narcisistas, pero es ponen. así. Al final los narcisistas te ponen en el disparadero. Totalmente, Y tú estás totalmente. como un cervatillo a que te dé la bala. Sí. Sí, habrá Lo que dos y pasa es que habrá dos también. cuando la bala les rebota a ellos, ya no les gusta. Claro. No les gusta. No les gusta. ¿Hay alguna pregunta, Rebeca, o No, alguna están cosa? diciendo que bien que va a haber 2 bis. Sí, ya veréis cuando hablemos de las víctimas de los narcisistas, os No vamos a daréis acabar cuenta, con los bis. no, os daréis cuenta, eh, dice que se ha hecho corto el tiempo, os daréis cuenta de que las víctimas siempre son seleccionadas precisamente por la calidad de humanidad que despliegan.
No tiene que ver tanto a veces con la inteligencia. Hay varios tipos en función a lo que ellos quieran conseguir, ¿vale? Dependiendo del contexto en el que se muevan, van a elegir unas víctimas u otras. Por eso, por ejemplo, y esto de verdad que suena narcisista, pero es real, ¿eh? Y os lo podéis confirmar los que me conocéis. Yo soy perita en dulce para ellos, igual que David, porque sabemos mantener una humildad excepcional cuando somos capaces de movernos en cualquier tipo de estatus. Es decir, a David y a mí, por ejemplo, somos dos personas y muchos de los que conocemos que estáis aquí conectados al programa o que vais a ver el programa, somos personas reconocidas en más de un ambiente y en más de un grupo o una comunidad. Yo quiero empezar a ser perita ácida. No, y eso para ellos es, si eres bueno en el trabajo, en el ámbito laboral, eres bueno en el ámbito social, de amistades y etcétera, y además intelectualmente tienes algún tipo de reconocimiento por tus labores y por tu criterio o por tu pensamiento crítico, obviamente el narcisista va a querer esa pieza más que una persona que solo es cariñosa, por ejemplo, porque es materna. El trofeo. Claro, ¿por qué? Porque a cuanto más de oro y más piedras y más pulido está el trofeo, más listos y más inteligentes se creen ellos. Y ellos tienen la astucia justita para pasar el día. Pero sumado a la maldad, pues lógicamente, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Mira, por acabar con el directo de hoy con una frase, que he estado yo ahí tomando nota de lo que hablábamos, de algunas cosillas, diremos que el amor propio es me valoro y me respeto, y también a ti, al otro, mientras que el narcisista es para sentirme yo valioso, necesito que me admires y tus necesidades son secundarias porque las mías van primero. No sé, por acabar, creo que es una conclusión. Claro, y si no me adornas, no me vales. Pues nada, que se adornen ellos solos y al pobre que le toque hacerlo, pues que nos escuche para que lo cace y lo devuelva. Correcto. Nos despedimos, si nadie dice nada más. Nada más. Momento de que habléis. Claro. Pues mira, el próximo programa, ya os lo voy diciendo, yo voy a hablar del cazador de narcisistas, que a veces son las víctimas que eligen tan bien a las víctimas que son su verdugo. Es la cazavampiros era una señal y no lo sabíamos. Correcto. De hecho, a mí me llama mucho la atención ese fenómeno porque te conviertes, ellos, la ambigüedad que te generan a ti se la generas tú a ellos. Es un vínculo amor-odio, porque es por un lado te odian porque les has conseguido salir indemne de su daño, pero por otro lado te quieren porque saben que no hay otra persona en el mundo capaz de haberles plantado cara. Y si además eres indemne y vuela más alto, eso ya ni te cuento lo que les jode. Pero vamos, totalmente. Pero luego es lo que te digo, pero eso aumenta su deseo de destruirnos, que es lo que al final les mantiene apegados a nosotros. Pues nada, que vengan, que tenemos aquí. Y luego, ¿sabes lo más interesante? Que aunque vean nuestro programa, tengo una mala noticia para ellos. Aunque sean conscientes de que hemos detectado sus estrategias, no pueden evitar seguir buscándonos. Es decir, si ven este programa, se van a enfadar como una mona. ¿Vale? Porque ya estás diciendo claramente que es narcisista y que lo sabes de sobra. Pero lo interesante del fenómeno es que les va a durar poco. Porque precisamente por saber que eso es así y que tú les estás perdonando a ellos, te hacen sumamente atractivo. Es muy divertido. Sí. O
sea que, pero bueno, pero si mejor salir corriendo. Total, yo es mi consejo. Salir corriendo. Totalmente. Y ponerte en modo perita ácida. Perita, exacto. Bueno, chicos, pues hasta el próximo directo. Muchas gracias por venir como siempre. Os queremos un montón. Nos vemos. Chao.